Muy bien, una vez más, buenas noches para todos. El Señor nos bendiga y vamos a continuar con esta enseñanza acerca de la carta escrita por Santiago. Ya estamos en las enseñanzas finales. Vamos hoy a empezar con la enseñanza de los versículos 19 y 20, el cual nos dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nuevamente, Santiago vuelve al punto inicial de su carta y podemos decir también que este es el propósito de la carta, el propósito con el cual la carta se escribe, porque las personas que estaban dispersas, recuerde que en Santiago 1:1 habla de las ovejas que están, o las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Entonces, estas personas que estaban dispersas, de alguna u otra forma, estaban siendo engañados, y Santiago necesitaba aclararles acerca del error a raíz de el conflicto que se vivía y que ya hemos mencionado, que había un maltrato de los pobres, de los ricos hacia los pobres, que había acepción de persona, porque en el capítulo 2 menciona que en el capítulo 2 menciona que de pronto, si a una reunión llega una persona que ocupa un alto cargo con una vestimenta elegancia y exhibiendo de pronto prendas lujosas, y entra una persona con vestidos sencillos, le dice al rico: siéntate aquí en lugar de privilegio, y al otro en un lugar no tan privilegiado. Entonces, vemos que hay acepción de personas, que hay maltrato de ricos hacia los pobres, y una cantidad de cosas aparte de la persecución que los gobernantes de turnos les tenían. Era lógico que estuvieran eh, extraviados, y además la misma situación a veces se encarga de venderle una falsa realidad a los seres humanos. Por ejemplo, en, en este caso, ellos, al ver que el que practicaba la ley mosaica era privilegiado, era tratado con respeto, pero el cristiano era perseguido, pues era lógico que que quisieran volverse a la ley de Moisés, porque de pronto veían una, una manera más fácil de adorar a Dios. Entonces, este es el panorama, y a veces, como le digo, la situación que vivimos nos vende una falsa realidad y puede llevarnos al pecado. De pronto, en estos tiempos, la desigualdad social en que vivimos, en que de pronto algunos no tenemos tantas facilidades
para poder ascender en este mundo, puede llevarnos a vendernos una falsa realidad y a caer en el pecado como de pronto le podía estar pasando a estas personas. A Jesús intentaron venderle esta falsa realidad, intentó el enemigo, porque en el desierto le dice, después de 40 días de ayuno, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, aprovechándose de una necesidad que había vivido, intentó retarlo, intentó incluso sembrar una duda en él. Si eres hijo de Dios, le estaba diciendo, si no lo haces, es porque eres un hombre común y corriente, igualito a los demás, y no tienes nada de superior al resto. Entonces, la idea era hacerle entender que no era hijo de Dios después de un apogeo espiritual como el que había vivido Jesús cuando escucha la voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd allá en Mateo capítulo 3 versículo 16 y 17. Bueno, a él oíd no dice, pero sí dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el, como les dijera, es donde en el bautismo, en la escena del bautismo, donde se ve la participación de la deidad en pleno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estas personas estaban siendo engañadas y Santiago, como anciano o pastor que había sido de la iglesia en Jerusalén, él había visto quizás muchas de estas personas a las que se estaba dirigiendo, las había visto partir de Jerusalén, o de pronto la persecución era tanta que no alcanzó a darse cuenta de esto, pero sí de pronto pudo haber sido informado, y es un dolor cuando usted tiene que ver partir a los hermanos, a las ovejas, por situaciones bastante difíciles. Por ejemplo, yo he tratado con muchos, hablando de estos tiempos actuales, de muchos hermanos venezolanos que no ven condiciones aptas para vivir en su tierra. De pronto ven que sus padres o su madre necesita un medicamento caro, pero el trabajo que tiene en ese lugar no le es suficiente para sostener sus hijos, para lidiar una enfermedad terminal de algún familiar. Y tristemente tiene que irse, tiene que abandonar el lugar donde se levantó, donde tuvo su casa, donde recibió el bautismo, donde tal vez está desempeñando un ministerio. Las razones son distintas, pero creo que el dolor es el mismo cuando tienes que ver partir a alguien que aprecias, a alguien que ha sido tu compañero o compañera de milicia, que ha luchado contigo en la fe. Y peor aún, como de pronto en la dispersión no hay quien los guíe, solamente tienen la Biblia si es que la tenían en ese momento, porque la Biblia en ese tiempo, entre otras cosas, no la teníamos en colección de 66 libros como se tiene ahora. Antes cada libro era un rollo. Y no era todo el mundo el que tenía un rollo en su casa eh, para poder leer las escrituras.
Entonces solamente eran ellos y su confianza en Dios. Entonces era lógico que estas personas estuvieran extraviadas. Ahora, Santiago emplea distintos métodos de acuerdo a la situación. Si usted ha leído toda la carta, usted se da cuenta que alguna de estas personas las reprende, las redarguye, en cambio a otra las defiende, las anima, es el método que utiliza, a otro los advierte de los peligros del camino. Y los peligros del camino es porque te pueden hacer vender o te pueden hacer creer algo que parece verdad, pero que finalmente no lo es. Y eso intentó hacer Satanás con Jesús. Por ejemplo, le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Hace uso incorrecto de las escrituras para hacerle entender las cosas o de una manera equivocada. Entonces, Satanás estaba aprovechando en ese momento una oportunidad que tenía de que estaban siendo perseguidos, tal vez estaban desanimados, tal vez la persecución le estaba arrancando lágrimas para hacerle entender algo equivocado. Y por eso Santiago habla de hacer volver a un alma al pecador de su camino, porque el hecho de que la persona esté extraviada, no, de pronto no le vamos a juzgar, no le vamos a señalar, pero sí hay que decir que son pecadores, porque el que se extravía, como no conoce la verdad, lógicamente está pecando. Es como el soldado que no sabe usar un arma. Lo más seguro es que se haga daño con ella. Y como las personas por el contexto que le hemos mencionado, eh, estaban extraviadas, no hacían buen uso de la verdad, pues estaban pecando, estaban haciéndose daño a sí mismos. Entonces es duro no solamente esto, ver cómo una persona parte, sino que se va y se extravía en otro lugar. Ahora, eh, esto ocurrió en aquellos tiempos. En estos tiempos, a veces hay personas que se van no solamente por las condiciones en que estaban ellos allá, que estaban siendo perseguidos, tenían que ir por cuevas, sino que aquí las personas se van por razones muy distintas. A veces tienen que estudiar en otra ciudad y eso es válido. A veces, este, se van sencillamente porque quieren mejores oportunidades, van en busca de la prosperidad económica. Pero lo triste es que hoy, teniendo todas las herramientas, las personas se extravían voluntariamente, podemos decir, porque de pronto en el lugar donde estaban inicialmente leían la Biblia, no sabemos por qué, si tal vez lo hacían por obligación, porque alguien les insistía, pero donde están no lo hacen, ni siquiera se reúnen, no procuran vivir en comunión con los hermanos. Y ya esto es una
algo que se está cometiendo voluntariamente. No es algo que bueno, me están persiguiendo, no tengo la Biblia a la mano y tengo que vivir de cueva en cueva. No es eso lo que está ocurriendo en este caso. Entonces, Santiago, preocupado por la situación, preocupado de pronto por la diversidad de pensamientos que están teniendo estas personas, diversidad de comportamientos de uno para con otro en cuanto a la relación con su prójimo, él decide escribirles esta carta. Y al escribirle esta carta, prácticamente ya al final, que es donde estamos, se prepara para dar el último consejo en la carta. Y empieza de la manera con la palabra que más se menciona, podemos decir que puede ser la que más se menciona, empieza con la palabra hermano, digno de un predicador. No sabemos qué tan estudioso era Santiago, si hablaba varios idiomas como lo hacía Pablo, por ejemplo, pero sí sabemos que era un predicador porque el predicador cuando le habla a su audiencia, se dirige, hermanos, ustedes, busca un clima de confianza para hacerles entender la tarea que les corresponde. Y dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dirigiéndose a todos, pero estando seguro de que efectivamente habían personas que estaban extraviadas. Algunos necesitaban un alón de oreja, como ya vimos que algunos redargulló, a otros animó y a otros les advirtió acerca de los peligros del camino. Entonces, la condición, si alguno, como a veces decimos en la congregación cuando estamos reunidos, si ustedes están haciendo esto, claro que lo hacemos porque no estamos dentro del corazón de las personas, pero es nuestro deber predicar para todos y hacerles entender que si alguno comete este tipo de esta situación, por ejemplo, o alguna situación específica de la que estamos hablando, lógicamente están en pecado y están separados, apartándose de Dios. Ahora, eh, la palabra extraviarse, lógicamente es una persona que se ha apartado del camino y se ha apartado por varias razones. De pronto se apartó porque alguien con una convicción mal enfocada, porque a veces somos de convicciones firmes, pero con pensamientos equivocados. Y una persona de convicciones firmes y pensamientos equivocados, yo lo califico como una persona peligrosa, porque es capaz de arrastrar grandes masas detrás de sí, pero ¿para dónde las lleva? ¿Sí? La gente que está siguiendo sus enseñanzas, él se está perdiendo, pero él está llevando a otros a perderse con él. Entonces es posible que alguien se encuentre con este tipo de personas o de pronto, como ya mencionamos, la situación, la tristeza, la depresión lo llevó a tener un pensamiento equivocado y a apartarse del camino. Pueden ser muchas las razones,
pero vamos a leer varios textos en el Nuevo Testamento donde se habla de esta palabra en griego y que tiene un significado amplio. Vamos a Mateo 18:12. Mateo 18:12 dice, ¿qué os parece si un hombre fuere si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces, aquí habla, Jesús pone un ejemplo, una comparación de un hombre dueño de 100 ovejas y una de ellas se descarría. De pronto todas van por el mismo camino, pero ella decide desviarse por un atajo, decide apartarse y bueno, de pronto el hombre no se da cuenta y cuando se da cuenta va y la busca. Es el mismo principio que Santiago está manejando, que si una persona se extravía de la verdad, se aparta porque de pronto vio una mentira disfrazada de verdad. A veces la mentira se disfraza de verdad y nos engaña, nos hace creer cosas que no son correctas. Y si esa verdad en algunos casos te toca las fibras, te toca las emociones y te atrae y te seduce, o te toca las emociones, cómo es los sentimientos, entonces eh, a veces el razonamiento cree una cosa, pero la mente está creyendo otra. Perdón, el corazón está creyendo otra, la parte emocional. Entonces tienes un enredo en tu cabeza y a veces los sentimientos gritan y el razonamiento no. Y allí la mentira te engaña y tú la vives, la sientes, la crees como si fuera verdad y crees que estás en lo correcto. Entonces, mi amado hermano, debes tener mucho cuidado con esto. Escucha todo lo que te dicen, considera todas las cosas que están a tu alrededor, pero siempre pídele la dirección a Dios para que tomes la decisión más acertada y vayas por el camino correcto. Porque solo no puedes, porque solo si el Espíritu Santo no mora en ti, que fue una promesa que nos hizo Jesús, entonces lo más probable, lo más seguro es que nos equivoquemos. Y a veces estamos tan enraizados en esta verdad que la defendemos con llanto, con lágrimas y hasta con enojo. Y creemos que estamos bien y oh sorpresa, cuando el Espíritu Santo te ilumina los ojos del entendimiento. Entonces considéralo todo cuando alguien te vaya a dar un consejo, reconócete imperfecto, pero a la vez evalúa, recibe el consejo con humildad, pero evalúa lo que te están diciendo y somételo al filtro de la palabra de Dios, para que no tengamos que irte a buscar
cuando te extravíes, cuando te pierdas. Y te demos el consejo y a veces hacemos la voluntad de Dios de ir a buscar la oveja, pero la oveja dice, no, yo estoy en lo cierto, yo estoy en lo correcto, no necesito que vengan a buscarme. Eso creo que nos ha pasado, a pesar de tener el conocimiento allí a centímetros. Alguna vez leí una frase que decía, hay cosas que los invidentes pueden observar de lejos y que una persona vidente de cerca no puede ver. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la ceguera es racional o intelectual, la ceguera es emocional. Y aunque tengamos la vista completa, a veces un ciego ve estas cosas mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, aquí vemos este contexto de la oveja que se extravía, este ejemplo colocado por Jesús, manejando el mismo principio del cual nos está hablando Santiago. Vamos a continuación a Hebreos 11:38, donde también está esta palabra. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí está hablando de esos personajes de fe que, entre otras cosas, en domingo predicando una serie de este tema de los héroes de la fe en Hebreos 11. Bueno, así se les conoce comúnmente los héroes de la fe, así le dicen. Eh, Hablando de esto, yo decía que cuando hablamos de estas personas de fe, en la mayoría de los casos solamente nos referimos a aquellas personas que lograron cosas maravillosas, como Noé y su familia, los únicos salvos en el diluvio, Abraham, a quien Dios le concedió un hijo muy anciano, y Sara también. Y hablamos de esas cosas que son vistosas, de esas cosas que nos dejan con la boca abierta y nos sorprenden, pero no hablamos de aquellos que entregaron su vida por la fe, que por no renunciar a la verdad prefirieron morir. Esas personas son poco mencionadas. Se habla de un profeta que fue cortado con una sierra, fue aserrado. Y aquí este verso nos dice que andaban errando. No era que se estaban equivocando, que estaban cometiendo pecado, sino que andaban eh, huyendo. Aquí esta palabra se aplica, pero no significa lo que significa en Santiago, porque aquí andar errando es de andar errante, de andar de un lugar para otro. No es de equivocarse, de estar extraviado, de estar perdido, de no saber dónde se anda, sino que se andaba errando porque a estas personas no las querían y de hecho ellos fueron expulsados de la sociedad y aunque fueron expulsados de la sociedad, el mismo Dios dice
que la sociedad los expulsó, pero ellos no eran dignos de estar en el mundo en el que vivieron. O sea, la sociedad los echó, los apartó a un lado, socialmente estaban muertos, pero dice Dios, son ellos los que no merecían a estos hombres. Y era preferible que anduvieran de cueva en cueva, anduvieran en las montañas escondiéndose, a tener relaciones con esa sociedad injusta y corrupta, porque ella no los merecía. La sociedad no merecía sus consejos. Entonces, esto que te sirva de consuelo a ti y a mí también, cuando eres rechazado por alguien, cuando alguien no te quiere ver, cuando eres expulsado de un lugar, no te preocupes, que tú eres hijo de Dios y a lo mejor te están sacando no porque ellos sean mejores que tú, sino porque ellos no merecen tu compañía, no merecen tu preocupación, no merecen que tú malgastes tu tiempo pensando en esa o en esas personas. Y a veces Dios permite que pasen estas cosas para enviarnos a mejores lugares. Estas personas andaban así porque, como dije, fueron expulsados de la sociedad, nadie quería nada con ellos y lógicamente estaban siendo perseguidos, pero es distinto al caso de Santiago. Aquí eran errantes porque eran perseguidos, allá eran errantes espiritualmente, porque alguien con convicción, como ya dije, o la misma situación en la que estaba viviendo, se encargó de venderles una imagen falsa acerca de la verdad y por eso se extraviaron. Y necesitaban que se les hiciera volver al camino, lo retomaran nuevamente. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver en la próxima clase más significados acerca de lo que significa extraviarse de la verdad. Entonces, mis hermanos, muchas gracias y que Dios nos continúe bendiciendo.